Saludos. En esta oportunidad le vengo a hablar sobre derecho laboral y en la unidad 2, la relación individual de trabajo. La relación de trabajo, según el profesor Freddy Mora, dice que existe una relación de trabajo entre el trabajador y el patrono, independientemente que exista o no un contrato de trabajo firmado siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos. Primero, la prestación de un servicio, la remuneración por la prestación del servicio y la subordinación. El contrato de trabajo, según el artículo 55 de la Ley Orgánica de Trabajo de Trabajadores y Trabajadoras, se establecen las condiciones en las que una persona presta sus servicios en el proceso social de trabajo, bajo dependencia, a cambio de un salario justo, equitativo y conforme a las disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de esta ley. Los elementos del contrato de trabajo, según Alonso, Guzmán y Villamil, debe expresarse la identificación de las partes y con su domicilio y nacionalidad, el tipo de servicio, el lugar donde se presta el mismo, el salario, los deberes y derechos, tipo de contrato y la jornada de contrato. La prueba de contrato de trabajo, según el artículo 58 de la Ley Orgánica del Trabajador, de Trabajadores y Trabajadoras, expresa que cuando esté probada la relación laboral y no existe contrato escrito, se presumen ciertas hasta pruebas de contrario todas las afirmaciones realizadas por el trabajador. El contrato de trabajo se hará preferentemente por escrito. Las características del contrato de trabajo, según Guzmán, son bilaterales, según Villamil, consensual, de carácter oneroso, de tracto sucesivo, intuito personae. Por Brito es lícito. Obligaciones y deberes para las partes, patrono, trabajador, según el artículo 56 de la Ley Orgánica del Trabajador y Trabajadoras y el artículo 24 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo. Obligará a lo expresadamente pactado y a las consecuencias que de él se deriven según la ley, las convenciones colectivas, las costumbres, el uso local, la equidad y el trabajo como hecho social. Clases de contratos de trabajo, según Vilmis Prieto y la Ley Orgánica del Trabajo de Trabajadores y Trabajadoras, los clasifica de la siguiente forma. En el artículo 60 de esta ley, el contrato de trabajo podrá celebrarse por tiempo indeterminado, por tiempo determinado o para una obra determinada. Según el artículo 55 de la Ley Orgánica del Trabajo de Trabajadores y Trabajadoras, el contrato de trabajo para prestación de servicios en el exterior. La sustitución de patronos. Según el artículo 66 de la Ley Orgánica del Trabajador, Trabajadores y Trabajadoras y artículos 30 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, cuando por cualquier causa se transfiera la propiedad, la titularidad de una entidad de trabajo o parte de ella a través de cualquier título de una persona natural o jurídica a otra, por cualquier causa y continúe realizándose las labores de la entidad de trabajo aun cuando se produzcan modificaciones. Estos requisitos son, según la sentencia 858 dictada en fecha del 27 de mayo del 2019 por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia. Primero, que se transmita la propiedad, la titularidad o la explotación de una empresa de persona natural o jurídica a otra. Dos, que se continúe realizando las labores de la empresa. Tres, que la misma sea notificada por escrito a los trabajadores involucrados. Cuatro, que continúe con el mismo personal en las instituciones con los mismos bienes materiales donde funcionaba la empresa sustituta. Cesión y transferencia, según el artículo 32 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, se verifica la transferencia o cesión del trabajador cuando el patrono acordare con él la prestación de servicio con carácter definitivo y a tiempo indeterminado bajo la dependencia y por la cuenta de otro con el consentimiento de este último. La notificación de la sustitución, según el artículo 69 de la Ley Orgánica del Trabajo de Trabajadores y Trabajadoras y el artículo 31 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, deberá ser previamente notificada a los trabajadores y trabajadoras y su organización sindical. Al inspector del trabajo no afectará las relaciones y condiciones de trabajo. A las organizaciones sindicales previamente constituidas se realizará por escrito y con antelación. Terminación de la relación laboral por causa de sustitución, artículo 69 de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras. Si el trabajador o trabajadora considerase inconveniente la sustitución para sus intereses dentro de los 3 meses siguientes, podrá exigir la terminación de la relación de trabajo y el pago de las prestaciones e indemnización conforme a lo establecido en esta ley. La sustitución y los pagos de prestaciones, según el artículo 70 de esta ley, en el caso de que se paguen al trabajador o trabajadores prestaciones e indemnizaciones
con motivo de la sustitución de patronos o patronas y continúe prestando sus servicios a la entidad de trabajo, el pago recibido se considerará como anticipo de lo que en definitiva le corresponda al terminar la relación de trabajo. Las suspensiones de la relación de trabajo, según el artículo 71 de esta ley, es la cesación temporal de la actividad de trabajo, que no pone fin al vínculo laboral. Las causas están en el artículo 72 de esta ley. La enfermedad ocupacional o accidentes de trabajo que incapacite al trabajador. La enfermedad o accidente común no ocupacional que incapacite al trabajador. Permiso por maternidad o paternidad, el cumplimiento del deber constitucional que presta servicio civil o militar, el conflicto colectivo declarado de conformidad con la ley, la privación de libertad en el proceso penal, casos fortuitos o de fuerza mayor que tengan como consecuencia necesaria, inmediata y directa la suspensión temporal de las labores. El efecto de la suspensión de la relación de trabajo lo tenemos en el artículo 74 de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras, y en el 34 en el reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo. Primero, el trabajador o trabajadora no estará obligado a prestar el servicio, ni el patrono o la patrona a pagar el salario. El tiempo de la suspensión se continuará para la antigüedad. El patrono o patrona deberán continuar cumpliendo con las obligaciones relativas a la donación de vivienda y alimentación, las obligaciones convenidas para estos supuestos en las convenciones colectivas, los casos que por motivo de justicia social establezcan los reglamentos y resoluciones de esta ley, prohibición de despido, traslado o desmejora. La terminación de la relación del trabajo. Según el artículo 76 de la Ley Orgánica del Trabajo de Trabajadores y Trabajadoras y el artículo 35 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, la relación de trabajo debe terminar por despido, retiro, voluntad común en las partes o causa ajena a la voluntad de ambas. Terminación por la voluntad unilateral de una de las partes, despido, retiro, despido en el artículo 77 de la Ley Orgánica del Trabajo de Trabajadores y Trabajadoras, es la manifestación de voluntad unilateral del patrono o la patrona de poner fin a la relación de trabajo que lo vincula a uno o más trabajadores o trabajadoras. El despido será justificado o no justificado. Causas justificadas de despido, artículo 79 de la Ley Orgánica del Trabajo de Trabajadores y Trabajadoras. Tenemos falta de probidad o conducta inmoral en el trabajo. Vías de hecho, salvo en legítima defensa, injuria o falta grave al respecto y consideración debidos al patrono o a la patrona, a sus representantes o a los miembros de su familia que vivan con él o ella, hecho intencional o negligencia grave que afecte a la salud y a la seguridad laboral, omisiones o imprudencias que afecten gravemente a la seguridad o higiene de trabajo, inasistencia injustificada al trabajo durante 3 días hábiles en el periodo de un mes, abandono del trabajo, acoso laboral o acoso sexual, entre otras. El despido indirecto, según el artículo 80 de la Ley Orgánica del Trabajo de Trabajadores y Trabajadoras, tenemos la exigencia que haga el patrono o la patrona al trabajador o trabajadora para que realice un trabajo de índole manifiestamente distinta de aquel al que está obligado o obligada por el contrato o por la ley, o que sea incompatible con la dignidad y capacidad profesional del trabajador o la trabajadora, o de que preste sus servicios en condiciones que acarreen un cambio en su residencia. La reducción del salario, ese es otro de los despidos indirectos, el traslado del trabajador o trabajadora a un puesto inferior, el cambio arbitrario del horario de trabajo, otros hechos semejantes que alteren las condiciones existentes de trabajo. El retiro, según el artículo 78 de la Ley Orgánica del Trabajador y la Trabajadora, se entenderá por retiro la manifestación de voluntad unilateral del trabajador o la trabajadora de poner fin a la relación de trabajo, siempre y cuando la misma se realice en forma espontánea y libre de coacción. Causas justificadas de retiro. En el artículo 80 lo tenemos. Falta de probidad, cualquier acto inmoral o en ofensa al trabajador o trabajadora o a miembros de su familia que vivan con él o ella. Vías de hecho, injuria o falta grave al respecto y consideraciones. La sustitución de patrono o patrona cuando el trabajador o trabajadora considere inconveniente la sustitución para sus intereses. Omisiones o imprudencias que afecten gravemente la salud y seguridad del trabajo. Cualquier acto que constituya falta grave a las obligaciones que le imponen la relación de trabajo. Acoso laboral o acoso sexual. En los casos que el trabajador o trabajadora haya sido despedido o despedida sin causa justa y luego de ordenado su reenganche, él o ella decida dar por concluida la relación de trabajo.
Hablemos de la prestación de la antigüedad. El patrono debe realizar el depósito por concepto de garantía de prestaciones sociales, el equivalente a 15 días cada trimestre, con base al salario integral del último salario devengado, en el artículo 142 literal A y 122 de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras. El Ministerio de Trabajo, a través de la Inspectoría de Trabajo, se apega al sistema del último mes de salario. Si la relación de trabajo termina antes de los 3 primeros meses, el pago que le corresponde al trabajador o trabajadora por concepto de prestaciones sociales será de 5 días de salario por mes trabajado o fraccionado. La constitución de los fondos de fideicomiso, depósito de la garantía de las prestaciones sociales. En la Ley Orgánica del Trabajo de Trabajadores y Trabajadoras, en el artículo 143 y artículo 72 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, el depósito trimestral de las prestaciones sociales se debe hacer en un fideicomiso o fondo de prestaciones sociales o en la contabilidad de la entidad de trabajo, según voluntad del trabajador requiera por escrito. Anticipo de prestaciones sociales, según el artículo 144, el patrono debe otorgar el 75% de las prestaciones sociales a situación del trabajador para satisfacer obligaciones por vivienda, educación o salud. Derechos de los herederos y herederas en el artículo 145 de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras, en caso de fallecido el trabajador o la trabajadora, tendrán derecho a recibir las prestaciones sociales que le hubieran correspondido. Los hijos o las hijas, el viudo, la viuda, que no hubiese solicita de un obtenido la separación de los cuerpos, o han obtenido la separación de los cuerpos, el padre, la madre, los nietos, cuando sean huérfanos, huérfanas, y ninguna de las personas indicadas en este artículo tiene derecho preferente. Muchas gracias.